Ya estamos de vuelta con ustedes en nuestro espacio La Entrevista aquí en Antofagasta Televisión. Hoy para conversar con Carlos Insulza, consejero nacional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT y vicepresidente también de la ANEF. Carlos, muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a nuestro encuentro con La Entrevista. Gracias por aceptar esta invitación. Hola, muchas gracias por la invitación y encantado de poder estar con ustedes. Carlos, me contabas tú que Eric Campos, que es el secretario general de la CUT, participó en el 155º Congreso Anual de Trabajadores y Trabajadoras en Gran Bretaña. ¿Cómo le fue en este encuentro? Mira, bueno, Eric contó en la central, en su ejecutivo, respecto a esta experiencia y fue una experiencia muy interesante porque la invitación que se hizo a la Central Unitaria de Trabajadores por parte de la TUC, de la Central Británica, Ujú. era para que fuera el único orador extranjero en el Congreso de Mira, esta central en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe militar y particularmente de relevar el rol que jugó el movimiento sindical británico en la solidaridad con Chile, con los perseguidos por la dictadura militar y muy especialmente el rol que jugaron en su momento los trabajadores de la Rolls-Royce que se jugaron y hicieron una huelga incluso para no continuar haciendo reparaciones de los aviones Hawker Hunter que habían bombardeado la moneda. Entonces, fue un espacio muy interesante porque al mismo tiempo que era un espacio de memoria, de reconocimiento de esta historia de la central británica en sus acciones de solidaridad internacional, buscaba relevar también en la actualidad de la central y en ese marco, por lo menos para nuestra central ha sido un honor la representación de nuestro secretario general en ese. qué bien, felicitaciones por ello. Bueno, vamos a materia. Está el protocolo de acuerdo a la ley de reajuste del sector público 2023 que se tiene que discutir. ¿Qué es lo que piden ustedes? ¿Qué es lo que pide la Central Unitaria de Trabajadores en este? Miren, la mesa del sector público todavía no ha presentado el pliego para este año. Estamos todavía en la etapa de implementación del protocolo de acuerdo que suscribimos el año pasado. Claramente, bueno, ayer el presidente de la República ya estableció los parámetros y las prioridades para el presupuesto nacional de este año. Estamos a la expectativa de conocer los detalles de ese presupuesto también, porque sin duda van a definir los marcos en los que vamos a realizar esta negociación. Pero como te comentaba, estamos en el proceso de cierre de una implementación muy ambiciosa. Nosotros el año pasado suscribimos un protocolo de acuerdo que además de los componentes remuneratorios, que sin duda siempre son lo más vistoso y lo más cercano en el proceso de negociación del reajuste general, suscribió una agenda de trabajo para el año 2023 en que se acordaron 19 mesas de trabajo en distintas materias que iban desde la evaluación y proyección de las leyes de incentivo al retiro en los distintos sectores que abarca la mesa del sector público, hasta mesas transversales en materia de seguridad funcionaria, en materia de cuidado infantil, de equidad de género. Y estamos en las primeras semanas de octubre vamos a cerrar este proceso. Perfecto. Entonces, estamos todavía en un proceso de negociación para cerrar los compromisos adquiridos el año pasado. Estamos relevando al gobierno aquellas materias en que nosotros requerimos que cerremos procesos prontamente, porque hay muchos de los elementos de estas mesas de trabajo que tienen que llevarse adelante en la ley de reajuste general, particularmente aquellos que requieren legislación. Y todavía no hemos iniciado el proceso de discusión para el pliego de este año, pero tenemos claro que vamos a enfrentar un proceso de negociación que va a tener, esperemos, menos complejidades que del año pasado. El año pasado enfrentamos esta negociación con un IPC de 12% Claro. acumulado al Ujú. mes de noviembre, que es la cifra que nosotros en general medimos para hacer esta demanda. Este año ya hay una contención de la inflación que debiera permitir que en términos salariales, al menos sea más sencilla, y que podamos poner prioridad respecto de materias que también son muy relevantes para la mesa en temas de condiciones laborales. Hoy, estos últimos 3 días, ha habido una movilización de la Confusam respecto de demandas que algunas de ellas también son parte de estos acuerdos, y en la discusión que se ha dado en el ámbito de salud centralizada respecto de la necesidad de mantener o de proyectar el cierre de brechas de personal en los servicios de salud para poder atender mejor a la población, sin duda van a ser parte también de nuestras demandas en este pliego para el año 2024.
Nosotros te hablamos desde regiones, por lo tanto esto es muy importante para nosotros, en relacionado con el financiamiento regional, la descentralización fiscal, la responsabilidad fiscal regional. ¿En qué consiste esta ley y cuál es la postura de la mesa del sector público al respecto? Mira, nosotros en general hemos planteado la necesidad de avanzar en materia de descentralización, pero hemos puesto diversas alertas que nos parecen relevantes. Yo creo que para quienes están en regiones, sin duda debe ser de pleno conocimiento, pero Claro, hay durante este periodo 2023 una ejecución presupuestaria bastante débil en los gobiernos regionales. Sin duda, la situación que se ha producido con los casos de convenios han afectado esta posibilidad de ejecución y también ponen la alerta, porque si bien la figura principal que se debate en la prensa que también nace en Antofagasta, es la situación de los casos de las Seremis de salud y de claro. democracia viva particularmente, pero son múltiples los casos que también se han relevado y están en investigación en gobierno regional. Entonces, nosotros entendemos que esto que ha ocurrido, lejos de poner un freno al debate respecto de descentralización, debe permitirnos proyectar el debate en materia de descentralización en una dirección que efectivamente consolide mecanismos institucionales para la positiva ejecución y amplia ejecución de los presupuestos asignados a las regiones, más cuando la ley de royalty minero ha planteado un énfasis en el financiamiento regional de manera muy relevante. Entonces, y eso también tiene que ver con carencias institucionales. Es necesario reforzar a los gobiernos regionales en dotación, en personal, en capacidades, pero al mismo tiempo también el establecer los mecanismos de control y supervigilancia institucional que le den confianza a la ciudadanía respecto del buen uso de los recursos públicos. Para nosotros, este es el conjunto de prioridades que tenemos a la vista. Y sin duda, entendemos que en las materias que en la mesa del sector público también tratamos, a propósito de lo que te comentaba, de estas Claro. prioridades respecto de las condiciones de trabajo, nosotros tenemos una prioridad por el fortalecimiento de la salud pública, tanto primaria como la salud de los servicios centralizada del Estado central, así como de otros componentes de servicios sociales, como en educación, pero entendemos que los principales reforzamientos que se requieren están puestos en el plano regional. Nosotros hemos identificado, por ejemplo, Ujú. a propósito de la mesa que tenemos en materia de cuidado infantil, que las principales dificultades que siguen persistiendo en los dispositivos de cuidado infantil a los que tienen derecho los trabajadores y trabajadoras en general, pero en este caso estamos hablando del sector público, están alojados en regiones y en general están vinculados a carencias presupuestarias y a carencias de prioridades de parte de los servicios que requieren ser resueltas. El Instituto Nacional de Estadísticas lanza la encuesta suplementaria de ingresos, el ESI 2022, en la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Diego Portales. El análisis de los principales indicadores en el contexto de debate de la reforma previsional. ¿Cuál cree usted cuál es el principal análisis de esto? O sea, bueno, a mí me parece que el entrabamiento que ha sufrido el debate respecto a la reforma previsional ya no tiene ninguna razón de ser más que este bloqueo y esta verdadera negación de la sal y el agua que algunos de los conglomerados de derecha han impuesto en el Congreso Nacional. Lo cierto es que cuando uno mira la realidad de los pensionados en nuestro país, es absolutamente evidente que es necesario avanzar sustantivamente Claro. en el fortalecimiento de los sistemas de seguridad social y particularmente del sistema de pensiones para garantizar pensiones dignas. Y si bien uno de los componentes que está planteado sin duda proviene de recursos generales de la nación, como es el incremento de la pensión garantizada universal, que requiere una recaudación adicional en materia tributaria que permita hacer este avance. El compromiso del gobierno es avanzar hasta los 250.000 pesos después de los avances que ya se hicieron de cobertura también durante este último periodo. Es absolutamente claro que ninguna de las propuestas que se han presentado por parte de los partidos de oposición Ujú. respecto del incremento de las cotizaciones previsionales de 6%, si es que se destinaran a las cuentas individuales, permite avanzar en las necesidades de hoy día.
y ni siquiera garantizan que aquellos cotizantes que recién se incorporan al sistema previsional y que por lo tanto pudieran tener una cotización incrementada en un 6% con un aporte patronal, que es una muy buena noticia, que por fin dejemos de ser el único país en el mundo en el que no hay un aporte patronal respecto de seguridad social, pero ni siquiera ese incremento de cotización garantiza que aquellos que jubilen en 40 años más mejoren sus pensiones. Y por tanto, los mecanismos de solidaridad son los que están puestos a la orden del día. Entonces, es claro, desde el Ministerio de Trabajo nosotros le hemos planteado al Ministerio del Trabajo en las últimas reuniones que hemos tenido sobre esta materia, en la necesidad, en primer lugar, de acelerar el trámite de la reforma previsional, de impulsar el mecanismo, esta cotización adicional y de garantizar que esta cotización adicional incremente, o sea, cree un mecanismo solidario de redistribución de las pensiones para permitir que los pensionados de hoy mejoren sus pensiones, con un énfasis particular respecto de mujeres, sin duda, porque son las más perjudicadas, tanto por los efectos de la brecha salarial en nuestro país, como por los efectos de la precariedad, o sea, que son el sector en que más se ha precarizado el empleo, Claro. particularmente desde la pandemia seca. Entonces, resulta claro que finalmente este nivel de oposición a que nuestro país avance mínimamente en constituir un sistema de seguridad social que tenga todos los pilares que los sistemas de seguridad social modernos tienen, es decir, sistemas de capitalización individual, sistemas de cobertura general con fondos generales del Estado, pero también sistemas solidarios, intergeneracionales e intrageneracionales, es finalmente la negación de la posibilidad de construir pensiones dignas y nosotros por lo menos tenemos la convicción de que este debate debe avanzar y que es necesario que el gobierno le ponga prioridad y que por supuesto, que en el marco de construir un acuerdo, busque acuerdo con todos los sectores, pero un acuerdo que finalmente tenga en el centro a los pensionados y pensionadas, a los trabajadores y trabajadoras, y particularmente a quienes hoy día, con las pensiones que somos capaces de pagar en nuestro país, no tienen posibilidad de sostener ni siquiera los mínimos de una vida digna y por lo tanto están condenados a la pobreza. Esa debe ser, en nuestra opinión, la prioridad del debate previsional que está hoy día cursando en nuestro país. Perfecto. Vamos al reajuste del sector público. Hay una disimilitud entre la mirada del reajuste en el sector público versus el privado. ¿Cuál es la mirada de ustedes como Central Unitaria de Trabajadores? Miren, nosotros tenemos a ver, lo primero, tú mencionaste la ESI en este plano previsional, pero hay un dato de la ESI que siempre se agita, de los medios tradicionales, lo agitan cada vez que aparece la encuesta suplementaria de ingresos, que es esta supuesta diferencia salarial entre trabajadores públicos y privados. Y lo Claro, cierto es que el propio informe de la encuesta da cuenta de que esto no es así. Y claro, cuando uno toma los promedios de sectores que son tan distintos como el sector público y el conjunto de trabajadores del sector privado, efectivamente aparece una diferencia entre esa media, pero esa diferencia se debe fundamentalmente a que el sector público ha avanzado durante los últimos 30 años a una profesionalización de sus dotaciones que es mucho más alta que la de cualquier otra industria del país y por tanto cuando uno lo compara adecuadamente entre sectores comparando finalmente los distintos cargos, niveles de complejidad de las profesiones, se da cuenta de que las diferencias son bastante menores y en algunos casos incluso son favorables al sector privado. Entonces, pero a nosotros nos parece que esta disputa que se intenta instalar anualmente entre la negociación de la mesa del sector público, que es la única negociación colectiva ramal que existe en nuestro país, que es la mayor negociación colectiva que en nuestro país existe, que abarca en los hechos, en términos de beneficios, a más de 1 millón de trabajadores y trabajadoras y los trabajadores del sector privado, es una contradicción completamente falsa. Porque finalmente lo que ocurre en nuestra sociedad es que las limitaciones que persisten respecto de la libertad sindical, de la posibilidad de organizar a los trabajadores y trabajadoras, de la posibilidad de negociar colectivamente en distintos niveles y particularmente de la ujú, imposibilidad de establecer negociaciones ramales en las distintas industrias en el sector privado, es una de las pilares de la mantención de la inequidad en nuestra sociedad. Entonces,
De hecho, nosotros tenemos la mirada completamente contraria. Nosotros hemos podido constatar a lo largo de los 30 años de experiencia de la mesa del sector público en su proceso de negociación, que en la medida que la negociación del sector público es capaz de dar señales correctas respecto de del progreso, el avance de las remuneraciones en cuanto a la plena recuperación del poder adquisitivo perdido y a la participación de los trabajadores y trabajadoras en el crecimiento del país. Cuando la negociación del sector público da señales correctas, en general, los salarios en el sector privado también siguen tendencias que avanzan en la misma dirección y ya no solo respecto de aquellos que son capaces de negociar colectivamente, que son un segmento bastante acotado. Por tanto, a nosotros nos parece que esta contradicción que se busca instalar es muy artificial, tiene poco que ver con la realidad y por el contrario, es finalmente un instrumento que utilizan, lo voy a decir con toda claridad, el gran empresariado de nuestro país, porque cuando la negociación del sector público da las señales contrarias, es decir, da señales de cargar sobre los trabajadores y trabajadoras y sus salarios y sus familias los costos de las situaciones económicas del país como instrumento principal de ajuste de la economía, finalmente eso es una excusa que se ocupa también en el sector privado para avanzar en líneas similares. Ujú. Entonces, nosotros desde la central tenemos la convicción de que la mesa del sector público, justamente porque es la señal de negociación colectiva más relevante del país, en la medida que tiene un avance que, por supuesto, tiene que estar acorde a la realidad económica del país, al conjunto de prioridades que expresan el presupuesto de la nación, pero que no puede ser utilizado como un instrumento de ajuste económico o de priorizar el ajuste de nuestra economía cuando esto es necesario, cargando sobre los trabajadores y trabajadoras sus remuneraciones y finalmente su posibilidad de tener una vida digna, las necesidades macroeconómicas del país. Ujú. Vamos a otro tema que dice relación a un llamado a movilización para la próxima semana. Ya la CUT y la ANEF está llamando a una movilización respecto a lo que es esta propuesta constitucional. Cuéntanos más de ello y qué fecha es esta movilización. Sí, nosotros desde la central hemos llegado a la convicción de que el proceso constituyente en marcha con el Consejo Constitucional, en la medida que han ido avanzando las votaciones de su pleno, está mostrando signos muy complejos para el futuro de nuestro país y claramente está mostrando la incapacidad de ese consejo y su composición de dar cuenta de las demandas y necesidades de la sociedad chilena. Yo quiero recordar que nosotros tenemos un proceso constituyente en marcha porque a partir del estallido social de 2019 y de los acuerdos que se construyeron en ese momento y del plebiscito de entrada que se realizó posteriormente, en que un 80% de los votantes demandó una nueva constitución, hemos tenido un proceso que con todas sus complejidades debería haber seguido expresando lo fundamental que en ese plebiscito de entrada se dio cuenta, que es la necesidad, en primer lugar, de sustituir la constitución legada por la dictadura, la constitución antidemocrática que tenemos vigente, por una constitución discutida y aprobada en democracia, pero además respecto de sus contenidos, que fuera una constitución que superara las limitaciones que la constitución pinochetista hasta el día de hoy mantiene en muchas materias. Entonces, cuando en el Consejo Constitucional, evidentemente en el marco de una mayoría de consejeros que se construyó en una votación democrática sin duda, pero en una Claro. votación en que finalmente hoy día lo que se está expresando está muy distante de lo que se comprometió, particularmente respecto de los sectores que llamaron a votar rechazo en respecto al texto anterior, en que se buscaba una mejor constitución que contuviera a todos. Y ya lo que tenemos instalado en los hechos es un secuestro de una mayoría circunstancial del texto constitucional no solo para mantener muchos de los componentes retrógrados del texto vigente, del texto constitucional vigente, sino que incluso para ir más atrás en muchas materias. Cuando se nos plantea en el texto constitucional redacciones que ponen en riesgo los avances en materia de derechos de las mujeres, particularmente del aborto en tres causales, Claro. de la posibilidad de tener pleno dominio respecto de su cuerpo, de las mujeres de nuestro país, eso sin duda es de la mayor gravedad. Pero de la misma manera, cuando se mantienen normas que
imposibilitan el ejercicio efectivo de la negociación colectiva, incumpliendo, tal como se ha hecho en los últimos 30 años, convenios internacionales suscritos por nuestro país. A nosotros nos parece que este no es el texto constitucional que sirve para unir a nuestro país y para proyectarlo hacia los próximos 30, 40 o 50 años de desarrollo. Y es por eso que hemos convocado este 3 de octubre a una manifestación de carácter nacional a las 3 de la tarde. Es una convocatoria que evidentemente nace de la CUT y que tiene por primer destinatario a nuestras afiliadas, sindicatos, asociaciones, federaciones y confederaciones, a los trabajadores y trabajadoras afiliados a la CUT, pero que hemos extendido y al que hemos planteado al conjunto del movimiento sindical y social que concurra a expresar justamente esta demanda de que el trámite que queda del proceso constituyente, donde el Consejo, o sea, la Comisión de Expertos va a revisar el texto vigente y posteriormente el Pleno va a tener que terminar votando los ajustes que ahí se propongan, le digamos con expresión de movilización, pero y con toda claridad a los consejeros constitucionales que hoy día, a los comisionados constitucionales que están hoy día vigentes, que no es el camino retroceder a una Carlos, constitución del siglo XIX, que Carlos, Chile y ha ahí, avanzado en los últimos 30 años y que lo que se requiere es una constitución habilitante que sí, profundice mecanismos de democracia y que amplíe la posibilidad del ejercicio de derechos de su ciudadanía. Y que, Carlos, no sé si me sí, escuchas. Sí, Carlos, ¿este llamado es a votar en contra o bien a replantear esta propuesta de la Constitución? no, De la... nosotros en este llamado lo que venimos a hacer es a poner la alerta respecto de estos contenidos que a nosotros nos parece que son retrocesos absolutamente inaceptables, que no van en la línea de lo que nuestro país requiere. Y evidentemente estamos planteando una alerta en función de decir que si el texto constitucional que se va a terminar poniendo en votación mantiene estos contenidos, es claro que para nosotros no es un texto constitucional aceptable, pero queremos esperamos que en este proceso, en lo que queda, tanto con el accionar de la Comisión de Expertos como esperemos que los consejeros constitucionales entren en razón respecto del rol que se les ha mandatado, podamos avanzar en una constitución que, al menos como lo tenía el texto base desde el cual se construyó en la Comisión de Expertos, se avance en una línea de consolidación de los derechos democráticos ya conquistados, de ampliación de derechos y de que sea una constitución que finalmente no sea instrumentalizada por un programa en particular y menos por un programa ultraconservador como el que hoy día está marcando la pauta, lamentablemente, en este debate constituyente. Eso será entonces el próximo 3 de octubre. Carlos, queremos agradecer estos minutos, se nos acabó el tiempo, así que muchas gracias por estos minutos brindados aquí en Antofagasta Televisión. Mucho éxito en todo lo que se viene. ¿M? Muchas gracias por la invitación, siempre disponible, y un gran saludo a los televidentes de Antofagasta Televisión. Carlos Insulza, consejero nacional de la Central Unitaria de Trabajadores y vicepresidente de la ANEF, nos acompañó en estos instantes en la entrevista. Siga junto a nosotros.